Ok. Lección de Historia de México, Quimpal, segunda y secundaria. Son 5 reactivos de opción múltiple. Cada pregunta vale 2 puntos para obtener los 10 puntos de la lección. La primera, ¿cuál es la civilización que floreció en el actual estado de Hidalgo, que tuvo como ciudad capital Tula? Las 4 opciones. La pregunta 2, zona arqueológica que fue construida por la civilización olmeca. Aquí todos ya están bien, ¿verdad? Todos ya contestaron. Solamente su compañero me pidió el número 4. Escoge la respuesta correcta. Las pirámides del Sol y la Luna se encuentran en la zona arqueológica de Palenque, Tres Zapote, Teotihuacán, Monte Albán. La pregunta 4 es, ¿la ciudad prehispánica de Monte Albán fue capital de la civilización zapoteca, chichimeca, tolteca u olmeca? ¿Es esta, Albert? Sí, ya. Muy bien. Y la última pregunta es, los antiguos zapotecas se desarrollaron en los territorios del actual estado de Tabasco, Veracruz, Estado de México o Oaxaca. ¿Listos? Muy bien, espero que les vaya bien. Está sencillísimo el... Profe, ya sé que voy a reprobar, pero sí. No creo. Vamos a ver tema, maestro, ahorita. Sí, vamos a concluir con los olmecas. Acuérdense que nos quedamos en el apartado de los mitos y las leyendas de la cultura tolteca. Porque ya nos atrasamos una semana, mañana no tenemos clase y cuando regresemos vamos a ver la cultura maya. Hasta en marzo vamos a ver a los aztecas. Mitos y leyendas de la historia. Toyan o Tula y su gobernante Quetzalcóatl. ¿Cuál es el mito que tienen ellos? Creen que Quetzalcóatl es el dios creador de todo cuanto existe, pero tuvo un gemelo que era la parte oscura. Ustedes han visto en la cultura oriental que existe el yin y el yang. Es un círculo que la mitad está dividido por una especie de S, la mitad es blanca y la mitad es negra. El bien y el mal. Profe, no escucho nada. Sí, No escucho que está hablando, se me trabó y como si me reconectó, pero no escucho que habla así. Sí, está hablando, pero no escucho nada. a ver, haz silencio, Mao. ¿Alguien más tiene problema que no me escucha? No lo escucho, profe, no lo escucho. A ver, no grite, Mauricio, porque lastima el oído. Si usted no escucha, vuelve a reiniciar su dispositivo y le doy acceso de nuevo. Si alguien tiene problemas, igual me lo hace saber. Continuamos con lo del mito. Quetzalcóatl tenía un hermano gemelo. Este es su hermano gemelo. Este es muy similar, les decía, a la cultura asiática del yin y el yang, del bien y del mal, lo blanco y lo negro. Estos personajes se logran divinizar, como les decía en la clase anterior, o adquieren un atributo de dioses que van gobernando a este pueblo tolteca. ¿Se acuerdan que les había dicho que los toltecas eran una civilización guerrera? Hacen de la guerra su estilo de vida. Por una parte tienen a su dios creador, Quetzalcóatl, y
Por otra parte, tienen a el dios de la guerra, al dios de la muerte, de la destrucción, que es Tezcatlipoca. Ambos van creando una armonía en la cultura tolteca. Para que haya paz necesitan hacer guerra, para que haya una nueva creación necesitan destruir. Ellos tenían en su visión una cuestión cíclica, es decir, si yo arranco las plantas que hay en un espacio donde voy a sembrar, me va a permitir crear nuevas plantas. Para que haya creación necesitas destrucción. Para que haya destrucción necesitas creación. Era un ciclo que ellos tenían, era un modo de ver su mundo. La leyenda que les contaba es que en un momento determinado, Quetzalcóatl y Tezcatlipoca luchan y Quetzalcóatl es expulsado de Tula y en su camino pasa con los aztecas y en su caminar llega también con los mayas. Es el modo de cómo ellos justifican la presencia de la influencia tolteca en la región azteca y en la región maya. Porque Quetzalcóatl, que era el dios creador, era el arquitecto, era el maestro, era el que enseñaba, pues lleva sus saberes a la zona de los aztecas y también a la zona de los mayas. Es una especie de mito que tienen, pero ¿cuántos años va a vivir este ser llamado Quetzalcóatl? Acuérdense que aparece en el 900 y hasta el 1200 desaparece Tula. Imagínense una persona que haya vivido más de 300 años y se puede tener evidencia de este personaje, Quetzalcóatl, en diferentes periodos históricos dentro de la historia mesoamericana, como que haya vivido realmente más de 3 siglos. Esto humanamente no es posible. Lo más probable es que había un personaje en el inicio, un sacerdote llamado Quetzalcóatl, que sus sucesores del cargo de sacerdote principal adquirían las características y las cualidades de Quetzalcóatl. No es que sea el mismo, sino que lo iban heredando de un sacerdote a otro. No sé si me logro explicar, es como una especie de herencia como de los reyes. Cuando muere el rey, su hijo que era príncipe se vuelve rey. Lo mismo, algo similar creen los investigadores que sucedió con la imagen de Quetzalcóatl. Cuando él moría, otro asumía las características y la función de Quetzalcóatl. La imagen de Quetzalcóatl fue perviviendo a lo largo de los siglos. Estos son los gemelos, Quetzalcóatl y Tezcatlipoca. El oscuro va a ser Tezcatlipoca y el rojo va a ser Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. En la cultura maya vamos a encontrar a gemelos también en los mitos de la creación del libro maya de la vida que se llama Popol Vuh. Aparecen los dos gemelos, Hunahpu y Balanqué, al igual que existe Quetzalcóatl y Tezcatlipoca. Esas similitudes dicen que tiene que ver con esa influencia que se va teniendo y es algo bastante creíble dentro de la visión de cómo construyen su mundo. Construyen en su arquitectura, va a estar mucho más elaborado que en el caso de Teotihuacán y en el caso de Monte Albán.
todavía la cuestión de las pinturas y los grabados sobre relieve y bajo relieve van a ser mucho más ornamentados, con una mejor calidad. Aquí ya se empieza a usar una técnica que se llama estuco. ¿En qué consiste esta técnica? Muelen la piedra y utilizan una especie de argamasa de cemento, con lo que le van dando forma a eso que van a, con lo que van a embadurnar las imágenes para darle las formas que ellos desean. El estuco va a propiciar que las imágenes o las figuras en su debido momento sean bellos. Pero por otra parte, la vida del estuco no era tan duradera como de la piedra tallada. Cuando veamos la cultura maya, vamos a ver Uxmal, que es la evidencia de una zona arqueológica realizada en el Clásico temprano, donde los arquitectos mayas todavía tenían las técnicas del cortado de piedra, y de tal modo que iban acomodando las piedras para formar las imágenes bajo relieve y sobre el relieve. Y también vamos a ver Tulum y Chichén Itzá, donde ya, al igual que los toltecas, ya usan la técnica del estuco, donde donde ponen una piedra principal y sobre esta piedra van construyendo la imagen, ya sea de un jaguar, de un chac, de un cuculcán, y van ornamentando y pintando estas imágenes, dándole las formas adecuadas. Ya no tenían que esculpir la piedra, sino con el barro o con el estuco que formaban, iban dándole la forma a esas imágenes. Tenían una atracción por el color rojo, un color muy llamativo para ellos, y el color azul. Sus edificios estaban rojos y estaban azules. Esta es tallado, a diferencia del que podemos ver arriba, que es estucado. Esa es una recreación ya con el estuco, que se embadurna las imágenes y se le da volumen y forma. Y aquí es tallado sobre piedra. La evidencia de que Tula fue destruida y fue saqueada es el palacio quemado, que realmente quemaron al palacio. Los techos fueron de material perecedero. Se cree que fue palma o zacate lo que utilizaron sobre estas columnas para techar todos esos espacios amplios donde vivían los guerreros. Los toltecas, como una cultura guerrillera, trataron de tener espacios adecuados para que estén reunidos los que eran sus militares. Y en sus ciudades tenían espacio para que entrenen y espacios para que descansen. Y cuando no estaban en guerra, estaban dentro de la ciudad custodiándola. Pero en un momento dado, como nos hizo saber Parra en su debido momento, los grupos chichimecas del norte, muy cercano a Hidalgo, a lo que sería hoy los territorios de Tamaulipas, Nuevo León y Zacatecas, bajaron y se enfrentaron a los toltecas y los vencieron. Los toltecas todo momento quisieron conquistarlos y quisieron dominarlos. Esta es la de Chichén Itzá. Es muy similar a la arquitectura del Templo de los Guerreros de Tula, al igual que estas dos serpientes emplumadas que está el cual se hace presente. El Coatepantli, que es una pirámide donde existen imágenes de serpientes, también se va a reproducir en los lugares donde llegaron la influencia de los toltecas. En Tenochtitlan y en Chichén Itzá hay evidencias de estos Coatepantli. También construyen Coatepantles ahí, donde se le iba a dar
culto a la serpiente y sobre todo a la serpiente emplumada que representaba a Quetzalcóatl. Miren, este es el Atlante maya. Es muy curioso y simpático porque está rechonchito. A diferencia de los atlantes toltecas que eran estilizados, altos, delgados, el Atlante maya es más chonchito. Esto indica que los guerreros mayas eran relativamente de baja estatura, pero eran fornidos, eran de cuerpo robusto. Vamos a terminar con esta cuestión del chacmol. Ok, pero En Chichén Itzá existe, o dentro de la pirámide principal, había un chacmol que fue trasladado al museo. Todavía ¿está la fiesta ya, profe? O ya no está. los que estaban arriba ya las quitaron. Hay uno que está dentro de la pirámide, donde existe el chacmol y el jaguar. Los chacmoles eran sacerdotes y funcionaban como pebétero o como una especie de antorchas. Sobre esta vasija se prendía fuego y allí ponían la ofrenda, podía ser el corazón de las víctimas del sacrificio, sean animales, personas, y también flores, también quemaban las flores o la resina del copal como ofrenda a sus dioses, y estos chacmoles funcionaban como eso. El nombre chacmol no es tan indígena. Existía una especie de mito y querían hacer una comprobación de que los antiguos egipcios tenían que ver con los mesoamericanos. Y los arqueólogos que trabajaban en la zona de Egipto, en el antiguo egipcio, hicieron una teoría de la existencia de un chacmol y encontraron una figura más o menos similar a un chacmol allá en Egipto. Y estaban buscando un chacmol en la zona mesoamericana para hacer esa correlación de que Egipto y Mesoamérica tenían una relación por medio de la imagen del chacmol. El atuendo del chacmol es un atuendo del sacerdote y prácticamente no sabemos realmente en el tiempo en que funcionaron se llamaban chacmol. El nombre chacmol, les vuelvo a repetir, viene por influencia de que los arqueólogos de la zona del antiguo Egipto pensaban que era necesario encontrar una imagen similar a la que había en Egipto para poder justificar la grandeza de las construcciones de las pirámides en Mesoamérica. Pirámides solamente encontramos en el antiguo Egipto y aquí en Mesoamérica. En otros lugares existen palacios y mausoleos, pero lo elaboran con otras tecnologías, no la tecnología como con la que elaboraron las pirámides, los egipcios y los antiguos mesoamericanos. Estos son los atlantes de Tula, que son muy diferentes a los atlantes de la región maya. Pero al fin y al cabo es la influencia que esos grupos cultural tolteca hace sobre la región maya de Chichén Itzá. Datos generales de Tula llegó a tener 60,000 habitantes en la zona central, el tamaño que tiene hoy en día Humán, y otros 60,000 en la franja semirural que rodeaba a la ciudad. Es decir, una ciudad bastante grande, muy poblada, 120,000 personas viviendo aproximadamente cerca uno de otro. Es bastante significativo. Y el grado de organización político, religioso y social que alcanzaron es
muy fuerte. Mauricio, ¿me hace el favor de apagar su micrófono? Gracias. Tula va a ser, así como Montalbán fue un ejemplo de ciudad de peregrinaje religioso, así como Teotihuacán fue una ciudad cosmopolita donde se reunían los diversos grupos culturales y había intercambio comercial, intercambiaban productos los diferentes grupos culturales que vivieron dentro de la ciudad de Teotihuacán. Tula, por su parte, va a ser una ciudad religioso militar. Va a ser un centro ceremonial y militar a la vez. Por una parte, los ritos religiosos eran importantes y por otra parte, el control de las poblaciones aledañas por medio de la guerra también iban a ser importantes. La figura del sacerdote guerrero iba a cobrar gran primacía y Tezcatlipoca iba a ser un ejemplo de ello. Por eso no expulsan a Tezcatlipoca, sino que expulsan a Quetzalcóatl, porque Quetzalcóatl es el dios que crea, el dios que transforma. En cambio, el dios de la guerra, el que destruye, es el otro. Y aunque, como menciona el escritor o el que hizo estos apuntes, todavía los arqueólogos y los estudiosos de la cultura tolteca no alcanzan a descubrir cuál de los dos dioses eran importantes o a cuál se le rendía mayor culto. Para nuestro caso de Yucatán, Chac va a ser un dios mucho más importante que Quetzalcóatl por la relación con la lluvia, como veremos en su debido momento. Y cuando veamos a la cultura azteca, veremos que tienen un dios, Huitzilopochtli, dios de la guerra, va a ser su dios principal, porque les ayuda al control de la zona donde ellos vivían. En general, esto es la cultura tolteca. Se encuentra en el actual estado de Hidalgo, toda esa región, que colinda con el estado de México en muchas partes. Por mi parte es todo. ¿Tienen alguna duda, pregunta? Ninguna, profe. Muy bien, nos vemos el lunes Bueno, a las Bueno, 10. maestro, cuídese, no salga de casa. Sale, ustedes también. Al rato les recibo sus exámenes y les califico a ver cómo les... bueno, profe, que se cuide. Sale, nos vemos. Bueno, que se cuide, profe. Sí, sí, sí.